A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Uy, qué noche esta noche. Además hace frío acá en la ciudad de Buenos Aires, así que están nublados, están dadas todas las condiciones para el tema que vamos a abordar hoy. Espíritus, mediums que se comunican con los espíritus, apariciones fantasmales. ¿A usted le parece realmente que los seres desencarnados, los humanos que ya no están en este plano, de alguna manera tienen interés en comunicarse de vuelta con nosotros? Hay alguien que viene investigando este tema desde hace años. Desconozco, nos vamos a enterar hoy, desconozco si ha llegado a conclusiones, pero que ha investigado y nos puede dar respuestas o por lo menos algunas ideas. Nos está acompañando el doctor Alejandro Parra, doctor en psicología, magíster en historia, presidente del Instituto de Psicología Paranormal, un parapsicólogo destacado a nivel mundial. Es más, si no me equivoco, además de darte las buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches. Un par de años fuiste incluso presidente de la Parapsychological Association. Sí, sí. Bueno, fíjense las cosas importantes que suceden en Argentina y se olvidan. O no se prestan atención, se olvidan, por lo menos alguien la conoció. Estamos aquí con un parapsicólogo que en su momento fue elegido por la Asociación Mundial de Parapsicología, la Parapsychological Association, como presidente, un argentino. Además, recién regresás de un interesantísimo viaje por Europa presentando un libro que se llama ¿cómo, Alejandro? El título es Mediums, una introducción a la diversidad de la experiencia espiritual. Bueno, presten atención a la bajada, al subtítulo, repetilo. Introducción a la diversidad de la experiencia espiritual. Y ya... Cada palabra ha sido cuidadosamente elegida. Ahí está, pero ya incluiste el término espiritual. Esto es importante. Definamos, porque más de uno a veces confunde que cuando decimos espiritual nos estamos refiriendo a algún culto, a alguna creencia. ¿Qué es espiritual? Bueno, básicamente la espiritualidad es tiene varias definiciones. La que a vos te parece adecuada. Bueno, a ver, para construir una apropiada y comprensible. Espiritualidad es una experiencia vinculada con la sensación de conexión y las emociones consecuentes a esa conexión, instrumentada a través de una práctica espiritual, también religiosa, como la oración, la meditación, o el sentimiento, si uno pudiera medir la espiritualidad, que es un tema que a mí me compete ya hace varios años, en el sentido de cuál es la conexión entre la espiritualidad y la psicología, ¿no? Y sobre todo la psicología cognitiva, que básicamente la psicología cognitiva analiza y examina sistemas de creencias. Claro. Toda nuestra psicología es un sistema de creencias. Y la religión, por supuesto, también. No solamente per se la creencia, sino también el hecho de que estructura el mundo y da explicación y da sentido, y esto es una dimensión de lo espiritual, le da sentido a la vida, le da sentido a la idea de trascendencia, en la cual el hombre es, por supuesto, el único animal que simboliza. En consecuencia, la espiritualidad es una dimensión que, por lo menos hasta ahora, solamente se encuentra en lo humano. En lo humano, exacto. Claro. Perdón, y además de esto, aclarar lo que casi todo el mundo hoy, discute, aunque ya no es una discusión en ciertos niveles, ¿no? Que es la cuestión de la distinción entre la espiritualidad y la religiosidad. Hacela, por básicamente favor. la religiosidad o
o la adherencia o la simpatía hacia una religión está ligado a un sistema de dogmas, doctrinas, rituales, etcétera. La espiritualidad es más amplia, ¿no? La espiritualidad se entiende como una experiencia a veces de depende el culto que lo desarrolle. En el budismo hay una idea, en el cristianismo hay otra, en el hinduismo hay otra, en el judaísmo también. La sensación de unitividad o de conexión con lo trascendente, lo cósmico. El problema es que la espiritualidad y la religiosidad están plagadas de metáforas. Entonces uno puede utilizar 1.000 millones de palabras, ¿no? Desde el nirvana budista, el cielo o el paraíso cristiano o judío-cristiano y así. Pero básicamente tanto la religión como la espiritualidad están plagados de metáforas. Lo que desde el punto de vista psicológico más que nada examinamos es cómo el individuo configura o constela su sistema de creencias y en consecuencia intenta autoexplicarse ese universo, digamos, de conectividad, mayoritariamente para todos, Dios. Y para otros, bueno, una conexión interna o una forma de explicar, sobre todo la víscera más emocional de la espiritualidad, ¿no? Esta es espiritualidad práctica que consiste en atender, por ejemplo, un comedor escolar, ayudar, ser solidario, ser altruista, proteger a... Claro, eso suena más a solidario, altruista, pero no a una cuestión espiritual. De alguna manera, se me ocurrió alguna vez, y lo suelo repetir, digo, cuando me preguntan sobre espiritualidad, digo, bueno, es la búsqueda por conocer cuál es el rol y función que tengo yo en el universo. Por ejemplo, la conexión trascendente. Pero esa es la creencia cósmica. de Antonio Lacera. Claro. Por eso. El punto es que hay que compararlo con el resto de las personas que o piensan cercano o lejano a tu idea, sí, y ver, bueno, cómo podemos construir una definición común. Este es un trabajo, por ejemplo, que yo hace ya varios años... ¿Se podrá encontrar esa definición? Y bueno, ese es el problema. Ese es un debate fuerte. Porque recién dijiste algo que dije, esto lo subrayo y lo voy a repetir y voy a decir que lo dijiste vos. Claro, estamos refiriéndonos a esto siempre con metáforas. Totalmente. Lo que yo acabo de decir, bueno, encontrar el rol y función mía en el universo no deja de ser una metáfora. Claro. Porque no estoy yendo a una definición, como vos bien dijiste, que todos podamos coincidir. Si vos esto se lo planteás a un paciente de un hospital psiquiátrico, cuando vos le decís conexión con el universo, lo primero que piensa es que tenés una antena con el cielo, porque no puede metaforizar, ¿no? Exacto. En la Feria del Libro hiciste la presentación de este libro repetime el título. Mediums, Introducción a la diversidad de la experiencia espiritual. Bueno, fue una presentación magnífica de Alejandro Parra, la sala estaba llena, y te acompañó un señor que fue presentado como medium. Como yo estuve ahí, fui testigo, así que no es que me lo contaron, el señor desde el escenario, en determinados momentos decía, bueno, deténganse, acá hay alguien que le pasó tal cosa, ¿quién es? Acá hay otro que tal otra. Y por lo que se notó, y garantizo que no estaba arreglado, estoy seguro que no estaba arreglado. Quédate tranquilo. Yo formo parte de la Fundación El Libro, me hubiera enterado, me hubieran avisado, Antonio, cuidado si vas a ir ahí porque hicimos un arreglo. No, era todo auténtico. Sí. Y el señor en cuestión se llama Leonardo Kessler. Ahí está, sí. Perfecto. No recordaba, pero podría haber sido cualquier otro. Sí. Lo que sí se notó es que el público que se identificaba, levantaba la mano, él les hablaba después en privado, quedaban conformes, contentos y satisfechos. Pero claro, yo veo todo eso y digo... Eso sí fue arreglado. Allí te voy a explicar cómo y por qué. Pero antes que me lo expliques, sí. Si es así como funciona la mediumnidad, y supongamos que no está arreglado, yo digo, pero ese es el fenómeno de telepatía, no necesito apelar a ningún espíritu desencarnado. Estoy leyendo, tengo la capacidad para leer el pensamiento de otro y digo, a ver, ¿quién está preocupado por esto? ¿Quién ayer tuvo un acto quirúrgico en el inciso? No necesito apelar a los espíritus. ¿Qué hacemos? ¿Y por qué sería una telepatía? Porque está captando el pensamiento de otra persona.
¿Qué diferencia hay entre una telepatía y un espíritu? Científicamente hablando. Científicamente hablando, cuando hablo de telepatía, hablo de un fenómeno parapsicológico que ha sido demostrado, como lo conocemos los dos, en laboratorio, y además, porque parto de la premisa que lo que se puede explicar por lo menos, no necesito explicarlo por lo más. Uh-huh. Para no ampliarlo un poco más y decir, eso de pensar que el desencarnado se manifiesta acá para transmitirle a Leonardo Kessler que el que está sentado en el 10º asiento ayer tuvo un problema en la rodilla derecha, me parece una falta de respeto al espíritu. Debe estar ocupado en alguna cosa más importante. Seguro. Bueno, pero yo lo que quería decir, a mí la impresión que me da, pero no lo digo por el caso este en particular, que vi, sino en general. Pero antes de seguir, vos dijiste que algo estaba arreglado y el público va a decir que lo deje hablar. A ver, Alejandro. No, lo que habíamos planteado es que en la presentación, básicamente yo le pedí a Leonardo, a quien conozco ya hace varios años, hicimos varios estudios y así, que incluso evitara hacer o establecer algún tipo de lectura pública, porque si eventualmente hay alguna cuestión de intimidad personal o algún tema así que a lo mejor la propia persona privado, no quiere dar a privado, bueno, eso sería... Entonces la idea básicamente es que actuara con entera libertad, en el sentido de que la premisa básica era que su presencia iba a estar más direccionada a una narrativa más autobiográfica. De hecho, yo lo he invitado en otras ocasiones en el instituto, a los cursos, lo he presentado a los alumnos y así, y en un ambiente, por supuesto, bastante más familiar, que más íntimo, que lo que podría ser el ámbito quizá hostil de una feria del libro, donde uno podría pensar de que no todos son creyentes, si bien seguramente el 80% simpatizaba con lo paranormal, podemos asumir de que puede infiltrarse naturalmente, por decirlo de esta forma, claro, ¿no? Puede infiltrarse alguien que esté totalmente en contra, mentira, sí. O sea, un escéptico silencioso se retira y se va. Pero digo, el propósito básicamente del encuentro, como lo ha sido en otras ocasiones, es que él hablara en lo personal desde una perspectiva más autobiográfica. Correcto. No lo he hecho solamente con él, yo he invitado a otros médiums de sociedades espiritistas kardecistas, que no hacen ninguna práctica, si no lo hacen en su centro. Bueno, hay todo un tema así en particular con esto. Pero el caso de Leonardo, a lo que iba con la presentación, era que darle la libertad de que si él llegaba en algún momento a experimentar o sentir algo, que tuviera la libertad de hacerlo. Como se hizo, si salía mal, y si salía bien, salía bien. Exactamente. Antes de hacer la primera pausa del programa, para los que están escuchando, quizás tienen preguntas para Alejandro Parra o comentarios, les voy a dar el WhatsApp de la producción del programa, que es 11 59 27 60 39. Repito, 11 59 27 6039. Primera pausa. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Y ha llegado el momento de que yo le pregunte al doctor Alejandro Parra, después tantas investigaciones, que la mediumnidad, que las investigaciones, no te voy a pedir conclusiones, los resultados de lo que vas investigando, ¿pudiste encontrar algo en la gente que se llama mediums? Porque al fin de cuentas la idea de mediums es por eso el que intermedia entre nosotros los humanos
y el espíritu desencarnado, el alma, el nombre que le quiera poner, yo digo el desencarnado. Y que se comunique en este plano. ¿Encontraste algo de eso? Contanos. Bueno, a ver, un poco pensando en quienes nos escuchan, convengamos que vamos a definir al medium, ¿no? Sí, en principio, el medium es un comunicador. Yo por lo menos lo defino como un comunicador. Y no necesariamente hay que pensar que la comunicación proviene necesariamente del mundo espiritual. Claro. Porque en general muchos de quienes practican algún estilo de mediumnidad, incluyendo por ejemplo el caso de los canalizadores o en el caso de los contactados con ovnis, ¿no? Que sería como una suerte de mediumnidad, pseudo-mediumnidad, una mediumnidad con seres extraterrestres. Ponele. Claro. Bueno, digamos, el gran problema acá es cómo definimos esto que tiene que ver con el subtítulo del libro, la diversidad de la experiencia. Uh-huh. Porque la diversidad no es lo mismo que la pluralidad. Este es un tema que ha sido debatido en el mundo de los historiadores de la religión y los antropólogos que plantean esta distinción, ¿no? No es lo mismo la pluralidad religiosa que la diversidad religiosa. Yo apuesto a la idea de la diversidad, ¿no? O sea, de que en realidad hay un número de cultos, algunos de los cuales incorporan el tema de la mediumnidad. Vamos a poner el caso la Umbanda y las religiones afrodescendientes, porque forma parte de un segmento social que se inoculó, o que fue adoptado, mejor dicho, como es el caso del kardecismo, en una época histórica en el Brasil, y que en consecuencia esto quedó instalado y que forma parte del culto afrodescendiente, ¿no? De cualquiera de las naciones, y así, bueno, todo un tema. Ahora, el punto es cómo definimos al medium en el contexto moderno. Uno de los grandes temas es que, como vos bien sabés, en el kardecismo, el propio Allan Kardec divide a los mediums, ya en 1857, en dos grandes grupos. Los mediums mentales o morales, que eran los que escribían automáticamente, o los que pronunciaban discursos extraordinarios, en trance y así. Hablaban de cuestiones morales y buenas costumbres. Por ejemplo, que es una... ser buenos. Exacto, que es una práctica que todavía existe. Uno va a cualquier sociedad espírita kardecista, incluso algunos sucursales o sedes de la Escuela Científica Basilio y otros cultos en general, y el propósito es exactamente el mismo. O sea, la idea... Es más, aunque no hay mediumnidad, incluso hay controversias sobre las cuestiones mediúmnicas, en el mundo teosófico también hay una idea de que las principales figuras recibieron alguna forma cuasi mediúmnica, pero ellos... por decir, Annie Besant, Blavatsky, Olcott, David Bader, bueno, todo un tema que estoy estudiando actualmente, ¿no? Pero es interesante cómo ellos, aunque no promueven la mediumnidad, sin embargo, admiten de que sus principales escritos, todos los escritos teosóficos, vienen de alguna forma canalizados. O sea que, aunque les guste o no, hay un estilo mediúmnico. Eso forma parte de la diversidad. Claro. Diversidad no aceptada, o sea, ellos dicen, nosotros no somos medium, nosotros no practicamos, y es cierto, o sea, en realidad los teósofos hoy día no practican ningún estilo mediúmnico, a diferencia del kardecismo, que continúa todavía. Esta semana pasada falleció uno de los más grandes mediums de Brasil, Divaldo Pereira Franco. Yo lo entrevisté hace algunos años, y era un personaje excepcional, ¿no? Como lo fue Chico Javier y otras figuras menores en popularidad. Ahora, volviendo a la definición de medium, básicamente el medium funciona, si uno pudiera, ahí sí, conectar todas estas diversidades, lo que encontraría es a un individuo, varón o mujer, ya no está este acento puesto en la mujer como medium privilegiada, eso era cosa del pasado, y que dice tener contacto de alguna forma. Y esta forma, en realidad, es una forma polisensorial. O sea, puede ser visual, puede ser auditiva, escucha voces, puede ser táctil, puede ser intuitiva, ¿no? Por ejemplo, el estilo intuitivo de mediumnidad que yo he visto en ocasiones, que tampoco se autotitulan mediums, por lo menos no algunos, son los registros acásicos.
Ajá. Los que practican registros acásicos utilizan muchas metáforas, de hecho muchas metáforas de la Internet. Hablan de que se baja y se sube información. Sí, escuchado. Habla de un registro que está en el cosmos, que es como una suerte de libro. Eso ya Sinet, un teósofo, porque todo venía de la teosofía, lo había escrito ya a principios del siglo, ¿no? Tomado de los escritos hindúes, o sea, de que hay un registro, que hay una suerte de libro o equivalente. Yo cuando hablo de estos temas, mi hijo, que es un nativo digital, le digo, una vez que expliqué esto, y viene y me dice, pero esto es igual que el Internet. Claro. Cuando uno lo intentaba explicar hace 20 años, era difícil explicar la metáfora, pero ahora todo el mundo la entiende. Un registro, algo registrado en algún lado. Exacto. En el disco rígido de la computadora, por supuesto. Claro, como que hay una cosa virtual y que en ese cielo virtual uno puede bajar. Claro. Entonces, bueno, estas forman parte de las metáforas de la del modo en que el medium, a veces con cierta dificultad, trata de explicarse y luego explicar a los otros cómo funciona la mediumnidad visual, auditiva, corporal, intuitiva, etcétera. Entonces, básicamente, el medium, ¿qué es? Y básicamente es un comunicador. Un intermediario. Sí, por lo general se lo ve como un intermediario. Es raro el medium, hay algunos que lo plantean así, pero es raro. Un medium que hable, por ejemplo, que psicologice su mediumnidad. Que este ha sido un tema de la psicología del siglo pasado, del propio Freud, Jung, y todo ese universo que se planteaba la discusión por la existencia del inconsciente y de dónde provenía la información. Claro. ¿No? O sea, si había un inconsciente colectivo, había un subconsciente, o qué región de la mente, o del aparato psíquico, como se lo llamaba por entonces, estaba, digamos, conectado con la información mediúmnica, porque eso llamaba la atención. El propio Jung, que tenía su prima, que le hacía preguntas, que creo que vos lo sabés, conocer la anécdota, ¿no? La tesis de doctorado en medicina de Jung es sobre eso. Exacto. Exactamente. Entonces, ahora, sí. Lo que a mí me sigue llamando la atención es que los mediums, aquellos que hablan, concretamente me refiero a aquellos que están diciendo estoy comunicado a algo superior, a un espíritu, al registro no sé qué, que está en el cosmos, nunca nos traen una información nueva que nuestra ciencia y tecnología actual no tengan. Lo mismo pasa con los supuestos que canalizan comunicaciones con seres de otros mundos, con extraterrestres, con los que vienen los vehículos extraterrestres. Y yo insisto siempre, basta de darme consejos morales, sociales, hay que ser bueno, hay que alimentarse bien. Tráiganme una información que nosotros hasta hoy, la humanidad, no tenga. Ahí puedo empezar a pensar que nos hemos canalizado con algo de otro orden. Pero yo tuve algún inconveniente, me parece que te lo comenté hace ya algunas décadas, cuando hacíamos los primeros congresos de parapsicología, porque varios grupos espiritistas se acercaron y me invitaron a ir a mí, a Bajarlía, los que estábamos en las comisiones directivas de esa época, de esos congresos de parapsicología, y yo empecé a ir. Y entonces me enseñaron que había dos espíritus que bajaban. Esa es la terminología. Estoy hablando del siglo pasado. Dos espíritus que bajaban, uno era Einstein y otro era Carlitos Gardel. Lo de Carlitos Gardel me resultó interesante porque a Gardel se le atribuyen capacidades después de desencarnado, después del accidente de Medellín, de que hay gente que le ha pedido favores y desde el más allá los hizo. Al que le interesa puede ir a la tumba de Carlos Gardel en el cementerio de la Chacarita, va a encontrar como 70 placas. Si vos vas por primera vez y te vas acercando, ves tantas placas y decís, y claro, debe ser agradecimientos al cantante. No. De más o menos 70 placas, el 10%, 7 estarán dedicadas al gran cantante. Las otras, gracias por el favor recibido. Carlos, gracias por el haber ayudado a mi hija. Gracias por... Es decir, los poderes desde el más allá... Como que se santifica. Sanadores, claro. Entonces, esto de que me invitaran a sesiones espiritistas donde me decían que bajaba el espíritu de Carlos Gardel me resultó interesante. Pero resulta que también, igual que Einstein,
daban, bueno, consejos de que hay que terminar con la guerra, que hay que cuidar, que... Entonces me dicen, doctor Las Heras, ¿qué le parece todo esto? Le digo, yo voy a pedir dos cosas. Si se vuelve a materializar el espíritu de Einstein, yo quiero que me explique qué es raíz cuadrada de n por p por q. Cosa que no aprendimos en la universidad, nos la enseñaron en la escuela secundaria de aquella época. Se me enojaron. No, el espíritu de Einstein no recuerda las cosas, me respondieron así, no recuerda las cosas de la vida terrestre. Ah, pero no recuerda las cosas de la vida terrestre, pero me dice que no hay que haber guerras, que hay que terminar con la pobreza. Recuerda muy bien. Y de Gardel pedí que cantara El día que me quieras. Bueno, no me invitaron más. Pero yo estoy convencido de que si fueran manifestaciones de esos desencarnados, tengo que hablar de lo que conocieron, de lo que hicieron. No, solamente cuestiones morales. ¿No te llama la atención? No, porque en el mundo espírita, y sobre todo en ciertas sociedades espíritas, algunas figuras militares, políticas, intelectuales, culturales, etcétera, incluso apadrinaban a las sociedades espíritas. No solamente las kardecistas, sobre todo particularmente la Escuela Científica Basilio, que era muy común que tuviera, por ejemplo, a Isaac Newton, a Jorge Newbery, sí, a Perón en una época, incluso a Evita. Después esto se trató un poco de diluir por cuestiones obviamente de proscripción, sí. Pero durante una época, particularmente durante el periodo, digamos, después de la muerte de Eva Duarte, había muchas sociedades espíritas, porque de hecho, bueno, hay toda una historia al respecto que cuento en otro de mis libros en relación con la proscripción que la propia Escuela Basilio recibió y que Perón levantó, ¿no? Yo tengo el documento al respecto, ¿no? Y lo interesante de eso es que, al margen de la cuestión, lo que los mediums están rescatando no es la cuestión, que no lo justifico por supuesto, pero digo... Bueno, es lo que argumenta. Uno tiene que analizar ese argumento, claro, ¿no? Claro. O sea, si te le pones en contra, no te permite entender cuál es la metáfora y el mensaje por detrás de esa tierna, por decirlo de algún modo, representación simbólica de esa figura, de por qué esa figura está funcionando. A pesar de que, vos bien sabés que Perón, bueno, por ejemplo, tenía una convicción espiritualista, sí, bueno, por la idea de la masonería y otras cosas, ¿no? Sí, Eva Duarte también, Sarmiento, bueno, muchos próceres tuvieron así y ni hablar de José Hernández y otros que eran militantes del espiritismo, ¿no? Sí. Pero digo, lo interesante de esto es que no es importante la información intelectual. Por supuesto que no te van a hablar ni de física ni cosa por el estilo, pero aparece por detrás esta idea de que esas figuras que son un símbolo de la representación intelectual, de una idea de protección para la sociedad, etcétera. Personalidades destacadas, sí. Mancomuna a la sociedad y le da una vitalidad, es como, a ver, con el mismo criterio uno podría decir por qué un país tiene un santo patrono. Si un país tiene un santo patrono, ¿por qué no podría tenerlo un espiritista? Por la creencia, eso tiene que ver con lo religioso. Exacto. Vamos a hacer la segunda pausa del programa, seguimos acá dialogando con Alejandro Parra sobre estas cuestiones que realmente están en los confines del conocimiento. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Desde hace unos días y tomando un guante que dejó el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, Alejandro Baccaro, en la presentación de su nuevo libro sobre Borges, donde habló de algo que
por eso es tan importante escuchar, prestar atención. No me había quedado tan claro. Vaccaro habló de hay que repatriar a Jorge Luis Borges. ¿Cuántos prohombres de la Argentina desencarnaron fuera de la Argentina y vinieron? He empezado esta campaña de la repatriación de Jorge Luis Borges. Ni siquiera digo de los restos mortales, no, es de Jorge Luis Borges, es nuestro. Ayer el diario La Prensa en contratapa publicó mi artículo, agradezco muchísimo. También lo ha hecho el diario El Tribuno de Jujuy, Diario Popular, les agradezco muchísimo. Tenemos que repatriar a Jorge Luis Borges. Además, hay pruebas inequívocas, documentales de la cantidad de veces que Borges dijo que esperaba que sus restos mortales estuvieran en la Argentina, y con más precisión señaló que en el cementerio de la Recoleta, en la tumba de los Borges, donde también está su finada madre, etcétera. Bueno, prestemos atención a eso. Les recuerdo el WhatsApp de la producción del programa, preguntas, ideas, sugerencias, 11 59 27 60 39. Como se decía en las viejas épocas, estamos haciendo el programa en vivo y en directo, seguimos hasta las 21 horas, así que pueden comunicarse ya al 11 59 27 60 39. Tengo otro tema tema que estuve hablando hace un par de semanas, por eso me traje el escrito. Vos ya lo debes haber leído también, pero para los que no nos escucharon, hay un grupo de investigadores, entre ellos el Premio Nobel de Física año 2020, que han estudiado restos traídos por una espacionave automática de la NASA del asteroide Bennu. 150 gramos, algo así. Bueno, par de años que han estado estudiando, han encontrado ADN y ARN terrestres, pero más allá de eso, 121,60 gramos, más allá de eso, hay algo que me llamó poderosamente la atención y me resultó interesantísimo, que es donde este grupo de investigadores, está publicado en la revista Nature de abril, dicen que las investigaciones de ellos los llevan a pensar y a sostener que el psiquismo, lo que entendemos por lo psíquico, entendido como algo del orden de lo no físico, que lo psíquico, sobre todo la conciencia, es algo que está en el universo y que cuando llega a un planeta habitado donde hay una especie que tiene las características adecuadas para que eso que está en el universo pueda manifestarse, ingresa en esa especie. Algo así como si fuera una bacteria, y de ahí habría la explicación de algo que a mí me llama mucho la atención, lo he hablado tantas veces. El Homo como Homo, vos conocés muy bien, 10 millones de años en la cueva, en la caverna, golpeando una piedrita. A fin del Pleistoceno, 13.500, 16.000 años atrás, lo que la antropología académica, científica llama el hombre moderno, aparecemos nosotros. Lo que no hicimos en 10 millones de años, en menos, ponele la cifra mayor, 16.000 años, mirá todo lo que hemos hecho. Estamos trayendo restos de dentro de un asteroide. Aparece repentinamente en todo el planeta Tierra el libre albedrío, el pensamiento racional reflexivo, la creatividad, la proactividad. ¿Te resulta llamativo? ¿Tenés alguna idea sobre esto? Yo le agregaría el factor parapsicológico también, desde ya, pero... ¿Por qué? ¿Cómo? Claro, porque el factor parapsicológico tampoco lo encontrás en los animales. Ni siquiera nosotros
desde nuestra acción parapsicológica puede actuar sobre los animales, sobre los vegetales, pero no es que ellos lo poseen, nosotros. Y los únicos que tenemos libre albedrío, pensamiento racional, reflexivo, creativo, proactivo, tomo la decisión, somos nosotros. Pero esto aparece de golpe, no como una cuestión evolutiva. Yo lo hablaba con algunas personas hace un tiempo, ahí en la Sociedad Científica Argentina, y solo uno atinó a decirme, bueno, quizás se necesitaron 10 millones de años para madurar, pero me llama la atención. Y esta noticia de lo psíquico como algo que anda en el universo buscando un cuerpo que le sirva para manifestarse me resultó interesantísima. Pero me interesa la opinión de Alejandro Parra. Sí, en general, si uno ve, por ejemplo, cierta ciencia ficción, aparece esta idea, sí, ¿no? De una suerte de parásito, bacteria que se inocula, ¿no? En un individuo y lo posee, lo zombifica, ¿no? Y sí, es una idea interesante. Cuando planteabas esta cuestión antropológica de alguna forma de percepción extrasensorial evolutiva y la cuestión animal, que es un tema interesante, ¿no? Sí. Cuando uno, por ejemplo, yo conocí a Rupert Sheldrake, un investigador británico, biólogo británico importante, que él había hecho un estudio con los perros, ¿no? Y particularmente con una conducta que se ve repetidamente en algunos animales, independientemente de su raza, que cuando su amo o su humano, como se dice hoy día, piensa en regresar a casa en un horario aleatorio, el perrito comienza a mover la cola, se acerca a la ventana y lo espera minutos antes, ¿no? Como una suerte de conducta anticipatoria. Y de hecho, bueno, para la psicología hay una línea, ¿no? Que se llama AMPSI, ¿no? Que es la sigla de psi animal, ¿no? Que hasta el propio Ryan hizo varios experimentos con pollitos, cucarachas, cosas bastante parecen risueñas, ¿no? Pero bueno, como con esta idea experimental de, digamos, someter a ciertas especies animales a pruebas, sobre todo premonitorias y así, para ver si tienen conductas anticipatorias. Por ejemplo, había un experimento en una época que hoy estaría prohibido por todos los proteccionistas, ¿no? Que consistía en una suerte de jaula en la que la jaula estaba a su vez subdividida en 2 placas de metal, y entonces la ratita de laboratorio se le inyectaba una descarga eléctrica y tenía que saltar a la otra. Entonces, cuando se inyectaba, la ratita obviamente saltaba una a la otra, y la idea era, por probabilidad, digamos, 50% de probabilidad de que la ratita saltara antes de que la descarga eléctrica ocurriera, que ocurría al azar. Y algunos de estos experimentos tuvieron resultados interesantes, ¿no? Incluso con palomas, la idea de la migración también está asociada, a pesar de que todavía se sigue pensando que es cuestión de las líneas magnéticas y así, pero bueno, ha habido una línea de trabajo en relación. Pero a lo que quería llegar era a la cuestión extrasensorial, ¿no? Por ejemplo, hay antropólogos que han sugerido esta idea, de la que Rein también coincidía, de que la percepción extrasensorial es una capacidad que tiene un propósito evolutivo y de supervivencia, ¿no? La idea de que lo que hoy es extrasensorial en nuestro momento presente no sería otra cosa que el resabio o el apéndice, por decir la metáfora, ¿no? De un órgano que ya no cumple ningún rol, que posiblemente en una época histórica, en tiempos prelingüísticos, o en donde estábamos recién empezando a simbolizar y así, en un mundo muy impredecible, claro, mucho más que hoy, en ese de la cueva que y la vamos caverna a un supermercado y compramos comida. En esa época había que ir y cazarla, y si no te morías de hambre. En consecuencia, había más probabilidad de desarrollar o de activar cierta función que después, obviamente, por alguna causa se fue inhibiendo. ¿Sabes quién escribió eso en un texto, Psicoanálisis y Telepatía? Sigmund Freud. Exacto. Freud dice que él no tiene duda de que el pensamiento se puede transmitir, pero que ese debe haber sido la forma de comunicación que tuvo el hombre en la cueva, en la caverna, porque los jóvenes, los que podían defender la cueva, tenían que salir de cacería y podrían durar días en la búsqueda de la cacería. ¿Cómo le llegaba la comunicación de auxilio a las mujeres y los chicos que quedaban en la cueva? Transmisión de pensamiento. Y está la hipótesis inversa. Ajá. Bueno, esa es la de Freud.
Exacto, que es la que sugiere que en realidad que toca un poco el tema OVNI, ¿no? Ajá. Que sugiere de que en realidad la función extrasensorial en tiempos presentes, en realidad es posiblemente un sentido que evolutivamente vamos a desarrollar en un futuro lejano, de una manera similar a esta idea quizá algo fantástica que sugiere de que seres humanos, o mejor dicho, seres evolucionados en el cosmos posiblemente, sí, bueno, hayan desarrollado esta condición porque tienen un ciclo evolutivo mucho mayor que el nuestro y en consecuencia utilicen la telepatía como un modo de comunicación, ¿no? Eso es interesante porque fíjate que en los casos de encuentros del tercer tipo, es decir, aquellos donde algún humano es involuntario testigo del aterrizaje de un vehículo extraterrestre, la aparición de un alienígena, y esto desde hace décadas, ¿eh? En esos casos que han resistido la investigación en el sentido de que no eran alucinaciones, no era alguien que quería llamar la atención, claro. Cuando le han preguntado, vea, pero ¿cómo se comunicó usted? Ah, me hablaba adentro, decía uno. Claro, no conocían la idea de telepatía. Me hablaba en la cabeza. Ah, usted lo escuchaba en la cabeza. Claro, sí, me hablaba en la cabeza. ¿Y usted qué hacía? Ah, yo también le hablaba con la cabeza. Estaba hablando de telepatía. Eso, sí, eso se ha trabajado bastante, es interesante. A los oídos de un psiquiatra. Oh, imagínate. Pobre testigo no estaría en su mejor diagnóstico, ¿no? No, pero además lo interesante es que la persona no dice esto ya me venía pasando antes, o claro, mire, después que se fue el extraterrestre yo ahora tengo habilitado. No, me pasó ahí, la cosa este tipo algo me hacía a mí. Un criterio de realidad muy preciso. Sí. Ahora no era una psicosis que evolucionaba, claro, digamos, o que degeneraba, sino que fue ese momento. Apareció repentinamente y se fue repentinamente. La variable interviniente es claro, algo vio ahí. Claro. Pero vos cabeceaste rumbo a hacer gol un tema interesante que a mí me lleva a reflexionar muchas veces, que digo, ¿cuántas cosas que pueden tener que ver con estas facultades extrasensoriales, capacidades que tenemos nosotros, creativas, cuántas veces se han tomado como un hecho psicopatológico que hay que medicar y si es posible, que hay que curar y si es posible medicar, así le damos el comprimido y no lo manifiesta más, ¿no? ¡Qué peligro! Vamos a hacer la última pausa del programa y seguimos dialogando con Alejandro Parra. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Llegó el invierno porteño. ¿Dónde piensan ustedes que vamos a continuar este diálogo sobre cosas que están en los límites del conocimiento? Sí. Vamos a ir a un lugar abrigados, tranquilo, silencioso, que nos tratan bien, que hay para comer lo que te guste, lo que quieras elegir, pero sobre todo insisto en eso, pleno centro, Sarmiento 1334, ahí pegado al obelisco casi. Serenidad, tranquilidad, aislamiento, un lugar maravilloso. Me refiero a la confitería y restaurante del Club del Progreso, ahí es donde vamos. Y seguimos conversando tranquilos, bien atendidos, en un lugar histórico. Club del Progreso, averígüenlo. Sarmiento 1334. Nosotros
a veces vamos a desayunar, almorzamos, a veces se puede almorzar a las 5 de la tarde, no hay problema. Tenés una media tarde maravillosa ahí, al atardecer, tomarse alguna cosa y seguir dialogando con los amigos. Qué importante dialogar con los amigos. Te estaba preguntando, Alejandro, de toda esta investigación que has hecho, ¿tenés ya un criterio sobre si es posible que seres desencarnados, humanos que ya no están en este plano, tengan el interés de venir acá, a nosotros, comunicarse? ¿Qué tantos años de profunda investigación? ¿Te llevó a más preguntas o tenés respuestas? No, más preguntas. Ah, qué lindo. No, más preguntas, sí. Bueno, a ver, en primer lugar, es un tema que divide aguas y que sectariza a gran parte de la comunidad, de varias comunidades, ¿no? En particular, bueno, yo pertenezco a la parapsicológica, pero que por otras partes siempre ha sido bastante, en una época sobre todo fue una suerte de enemigo un tiempo del espiritismo, ¿no? Porque históricamente lo parapsicológico siempre intentaba hipotetizar que la eficacia de la comunicación mediúmnica se explicaba por un acto extrasensorial entre el medium y el consultante, ¿no? Claro. Lo cual en ese sentido, digamos, no está mal. Los más materialistas, en estilo bungiano y así, te van a decir, bueno, a ver, ¿qué es la pregunta un poco tramposa que te hice, ¿no? Respecto a la distinción entre la telepatía y la comunicación espiritual. Claro. Un bungiano, un materialista, o un postmaterialista te va a decir, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre la telepatía y un espíritu? Básicamente ninguna, porque las dos son sobrenaturales per se. Y no está muy errado en pensarlo así. Bunge era más duro, decía la parapsicología es un espiritismo disfrazado de estadística. Era muy sarcástico en ese sentido. Pero la idea básicamente es que, más allá de toda interpretación, lo que hoy tenemos, efectivamente, lo que yo he trabajado en algún momento, con Leonardo y con otro medium también, son protocolos de investigación en donde desarrollamos un criterio que se llama juicios de doble, triple y cuádruple ciego, en donde, en principio, la naturaleza de la comunicación espiritual siempre se da en un círculo o en una entrevista cara a cara, que es el estilo americano, digamos, de mediumnidad, a diferencia del estilo más religioso, donde esto es incomprobable, en donde el medium comunica una información a un doliente. Vamos a poner a alguien que ha perdido un ser querido, un hijo, la mamá, un amigo, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Estas personas son extremadamente vulnerables emocionalmente, de modo que cualquier información que el medium le dé, cualquier, digamos, absurdo en su afirmación, en su supuesta declaración mediúmnica, el doliente lo va a interpretar como que efectivamente es una comunicación. Claro. Y no está mal, porque el propósito de un doliente es ir en busca de esa información y experimentar alivio. Y eso es lo que hemos investigado nosotros con Leonardo y con otro medium, que encontramos que el medium básicamente es un comunicador que no importa si la información es o no correcta. Nosotros invertimos el rol y examinamos al que consultaba el medium. ¿Por qué lo hacía? Y ahí hay una... Lo que estás planteando es si al doliente le sirve eso. Le sirve emocionalmente. Claro que le sirve. Exacto, tal cual. No solamente le sirve, incluso muchos dolientes... Lo contiene. Pero sí, eso por un lado. Y a lo mejor es una única consulta que hacen. Sí. A diferencia de un psicólogo, esto es algo que he hablado con Leonardo también, a diferencia de un psicólogo, que un psicólogo tiene un plan de acción terapéutico. El medium no tiene un plan, el medium no es un terapeuta. Cuando algún medium te dice en algún programa, yo hago una terapia, no hace una terapia. No es una terapia. Porque la terapia es una secuencia es un trabajo que se hace sobre un individuo. El medium es un método, claro. Claro, el medium entrevista una sola vez y capaz que no ve nunca más a esa persona. Claro. Casi parecido a un tarotista, mientras no cree una adicción. Entonces, ¿cuál es una de las cualidades de quienes consultan a los mediums? Y luego hablamos del tema del protocolo. Sí. Una cualidad es que a mí me sorprendió, era que muchas personas en sus propias casas, en su vida doméstica, mientras lavaban los platos, tendían la cama y colgaban la ropa en la percha,
sentían que de alguna manera su hijo fallecido, su esposa, que si era viudo o viuda, o quien sea, de alguna manera los acompañaba. Claro. Entonces, consultar un médium era, en primer lugar, un desafío para sí mismo, por supuesto muy privado, que no comunicaba al resto de sus familiares, en donde la persona buscaba, de alguna manera, confirmar que efectivamente su hijo o su ser querido efectivamente lo acompañaba. Y el medium era ahí una suerte de confirmador un poco parcial, que puede o no dar información complementaria, pero lo importante para el doliente era saber que efectivamente el espíritu de ese ser querido lo estaba acompañando en su vida cotidiana, que eso que él o ella sentía, a causa de que de alguna manera esa forma de sensibilidad afectaba al doliente, sí, era reconfirmado con un medium. Esto no lo puede hacer ni un pastor, ni un cura, ni ningún otro representante religioso. Solamente el medium es capaz de confirmar esa información. Y claro, porque le está diciendo que está en comunicación con el desencarnado. El sacerdote, el pastor va a hablar de sacerdote de resignación cristiana, el pastor le dirá, bueno, pero ya ahora está en el paraíso. Pero el medium se atribuye la capacidad de estar hablando en nombre del desencarnado. Es un poco bravo esto. Exactamente, es un profesional de la comunicación espiritual. Míralo así. Ahí está, perfecto. No lo que el medium se atribuye. No, o sea, sí, es lo que el doliente piensa acerca de ese medium. Sí. Nosotros investigamos esa cuestión, porque nos resulta muy interesante ver por qué hoy día, 2025, desde hace por lo menos 10 años, y particularmente desde la pandemia a la fecha, ha habido una suerte de explosión de consulta del medium. Ajá, eso lo desconocía yo. Sociológicamente hablando, sí, y en todo el mundo, sobre todo a partir... Bueno, la pandemia un poco bueno, como muchos otros aspectos de la vida digital moderna, lo reforzó, pero desde por lo menos hace más de 20 años, existe, si querés llamarlo un mercado, un nicho, un espacio, como fuera, algunos cobran, otros no, es todo un debate, respecto a la posibilidad de consultar un medium, no importa si es cara a cara o en forma individual. Esto lo vimos en la famosa película Ghost, cuando, y es extraordinario, porque anticipa muchas de las cosas que vemos hoy, de un espíritu que de repente se encuentra con una medium que en realidad ella era una farsante, pero que descubre que en realidad tenía un don, claro, que era el papel de Whoopi Goldberg, Oda May. Bueno, ese rol que en aquellos años estaba un poco subrepticio, escondido, o era una práctica vista como claramente supersticiosa, y denigrada y marginada, hoy día es en buena medida gran parte de la cultura espiritual moderna, que consiste en consultar medios para tener esa información. Y lo ves en muchos de los festivales esotéricos, ferias alternativas, en donde tenés tarotistas, astrólogos y todos los rubros esotéricos en general, y el rubro mediúmnico. Claro, no me llama la atención porque lo noto como una reacción al mundo materialista consumista que estamos viviendo, que además le ha sacado, esto lo hemos hablado varias veces acá en este programa, le ha sacado a la persona hasta el tiempo para, no hablemos ya de ocuparse de sí mismo, para el culto, para una... Entonces, todo ha quedado en lo materialista y consumista. Una reacción de sentido contrario tiene que aparecer. Una búsqueda de lo trascendente, de lo espiritual, es lo que estás diciendo. No me llama la atención. Y rápidamente, en un minuto, te cuento el tema del protocolo de investigación al medium. En los Estados Unidos hay una entidad que se llama Fundación Windbridge, que básicamente lo que hacen es examinar mediums de estilo secular, que ahora están en todas partes del mundo, incluso acá. El medium secular es un medium no religioso, algunos tienen tarifa, otros no, que tiene este propósito de atender cara a cara, vía internet o presencial, a personas. El gran problema de ese estilo de mediumnidad es, básicamente, que la interacción humana contamina la información. Entonces, por supuesto, nunca sabés si la información que proporciona es parte de un ejercicio de lectura en frío, es parte de la interacción, porque el consultante dice a todo que sí. Claro. Ahora, ¿cómo se hace esta investigación? ¿Cómo la hemos hecho nosotros? Tomamos fotos de personas que han fallecido, se las damos al medium.
y le entregamos al azar fotos de personas vivas y muertas. No, yo no sé quién vive y quién muere. Porque vos tampoco tenés el dato. Yo tampoco tengo el dato, de modo que ahí ya hay un doble ciego. Claro. Y el triple ciego consiste en entregarle la foto y decirle, acá tenés un paquete de 100 fotos, claro. Ya esto lo hicimos, 100 fotos, 50 vivos, 50 muertos. Vos primero me tenés que decir quién está vivo, quién está muerto. Empezás a separar de un lado el vivo y un lado el muerto. Ahí claro. hay el primer ejercicio. Y el segundo, independientemente de si está vivo o muerto, lo que le pido al medium es que describa oralmente o por escrito lo que siente al contacto con la foto. Sí. Entonces el medium hace una descripción. El caso de Leonardo y otros son afortunadamente productivos, a diferencia de muchos mediums religiosos, Ajá. que a lo mejor no participarían, no porque haya una cuestión de fraude involucrada, sino porque no hacen ese estilo de mediumnidad, claro. como Lumbanda y otros, de modo que no funciona así. Pero estos mediums seculares sí. Cuando toman la foto comienzan a tener sensaciones. Esto va más allá de su voluntad. ¿Y qué resultados obtuviste? Bueno, en síntesis, Sí. hay un Sí, porque nos van a sacar del aire, pero tenés que contar esto. Un porcentaje del 20% que es medianamente significativo, en donde el medium efectivamente da datos cuya puntuación claramente revela algún tipo de información, vamos a decir, espiritual. El resto fracasa. Vamos a seguir en algún otro programa acá Sí. con Alejandro Parra, tenemos mucho que hablar. Le agradecemos mucho a Leonardo Giusti, como siempre, toda la operación técnica, Viviana del Río, la producción artística, no, la producción general. Nosotros volvemos miércoles que viene por Radio Cultura, 20 horas. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Gracias, Alejandro. Gracias, Antonio. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.